Evangelio de hoy sábado, 27 de mayo de 2023. Hoy día vamos a revisar el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo del 20 al 25. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a Pedro: «Sígueme». Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te va a traicionar?». Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: «Señor, ¿qué va a pasar con éste?». Jesús le respondió: «Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme». Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: «Si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué?». Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que, si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendecido día, querida comunidad de Católico al Día. ¿Quién, cuando ha sido niño, adolescente o joven, no ha recibido llamada de atención de sus padres, de sus hermanos, de alguien mayor? Creo que todos en algún momento lo hemos hecho. En estas llamadas de atención, muchas han sido necesarias para que así nosotros podamos mejorar o corregirnos, pues en ellas podemos despertar y darnos cuenta de algún error que estamos cometiendo. Y no podemos negar que detrás de estas llamadas de atención existe ese amor que buscan nuestros seres queridos, y por eso precisamente lo hacen. El Evangelio de hoy nos va a hablar de 3 personas: de Jesús, de Pedro y Juan. En 2 de ellas, Pedro y Juan, podemos identificarnos para así crecer, porque va a haber un nuevo llamado que hará Jesús. ¿A quién? A Pedro. Y en este nuevo llamado que Jesús hace hoy, diciendo: «Sígueme», nosotros podemos volver a despertar, volver a ese camino que en su momento, que quizás hemos dejado, que quizás hemos renunciado, nos hemos desanimado. Y estas palabras de Jesús serán necesarias escucharlas, será un llamado de atención nuevo para volver al camino, una nueva invitación que Él nos hace. Vamos con el primer punto: un nuevo sígueme. En el Evangelio de hoy vamos a notar que nuevamente Jesús le va a decir: sígueme a Pedro. Si recordamos, en su primer encuentro que tiene Pedro con Jesús, Jesús también le hace esta invitación de seguirlo. Pero hoy nuestro Maestro va a hacerle un nuevo llamado, y a través de Pedro nos invita a nosotros también a volver a seguirlo. ¿Y por qué lo hace en la figura de Pedro? Recordemos que Pedro es la primera roca, es la primera piedra donde Jesús va a iniciar su iglesia. En este caso, Pedro es el primer papa, y con el ejemplo de él, también nos invita a nosotros a volver a ese seguimiento. Recordemos los versículos de la lectura de ayer, cuando Jesús habla con Pedro a solas. Y luego de esa conversación, luego de esas preguntas que Jesús le hace, viene este sígueme. Por lo tanto, entendamos que el Señor nos llama nuevamente, pero individualmente. Viene por nosotros uno por uno y nos invita nuevamente a poder seguirlo. Esta invitación es personal. Otra advertencia más que nos hace el Evangelio de hoy es acerca de las distracciones que hay dentro del llamado que nos hace Jesús. Recordemos lo que dice el Evangelio de hoy. Cuando Jesús llama a Pedro, inmediatamente
Pedro mira a sus costados y mira hacia atrás, se distrae viendo quiénes más lo siguen. Y es ahí donde el Maestro nos quiere advertir: mientras estamos con Él, nuestra mirada debe estar constantemente fija en Él, pues obviamente tendremos distracciones que atenten con este llamado. ¿Y quién hace estas distracciones? El enemigo, quien nos invitará a mirar hacia atrás. ¿Para qué? Para no ver su llamado completamente o para distraernos de la misión que tengamos que cumplir. Y eso es lo que pasa con Pedro. Pedro se distrae, malinterpreta las palabras de Jesús también, porque el Evangelio nos dice que ellos creen que Juan no va a morir. Y no es así, sino que en ese llamado que Jesús le hace a Pedro, él no contempla plenamente ese llamado del Maestro. Y por eso Jesús le dirá: yo sabré lo que hago con tu hermano, tú no te preocupes por él, tú sígueme, mírame a mí, porque cada llamado es personal. Entendamos que el llamado de Jesús es constante, día a día viene y nos vuelve a llamar. ¿Por qué lo hace? Porque tenemos una misión por cumplir, pues somos sus discípulos. Y eso mismo hace con Pedro, lo vuelve a unir con él, para que así él no se distraiga de su misión y pueda cumplirlo. Y así el Evangelio, a través de Pedro, que es el primer papa, el discípulo a quien Jesús encarga las llaves del cielo e instituye su iglesia, nos hace esa misma invitación a nosotros para poder volver a seguirlo si estamos perdidos, si hemos renunciado, si nos hemos distraído, porque tenemos una misión por cumplir. Vamos con el segundo punto: fidelidad del discípulo. Un personaje más que vemos dentro del Evangelio de hoy también es Juan, este discípulo que fue el más joven, que estaba siempre con Jesús, incluso si recordamos al pie de la cruz junto con María. No tenía miedo. Mientras todos los discípulos se fueron, Juan estaba cerca de la madre, este discípulo que nos mostró fidelidad. Por lo tanto, el Evangelio lo nombra a él como el discípulo más amado, por esta fidelidad que hoy estamos invitados a imitar. Por lo tanto, el Evangelio también nos habla de los jóvenes, aquellos jóvenes que a veces subestimamos, que a veces menospreciamos, y que si ellos llegan a tener un encuentro verdadero y personal con Jesús, van a ser tan fieles. Y es por eso que es preciso en ellos insistir, invertir, confiar. Vemos hoy en el Evangelio que Jesús le dice a Pedro: sígueme. Y mientras ellos caminan, detrás de ellos va Juan. Juan entiende rápidamente lo que quiere mostrarnos hoy Jesús, que debemos tener fidelidad. ¿Por quién? ¿Por Jesús? ¿Por Pedro? ¿Por qué por Pedro? Porque es el pilar de nuestra iglesia, es el primer papa. Por lo tanto, Juan nos invita a ser fieles, a tener obediencia hacia la iglesia, a esta sucesión que se da en el Evangelio de hoy. Pues Pedro y Jesús van caminando, pero Juan va detrás de ellos. Él entiende rápidamente, no necesita que Jesús le diga sígueme o que Pedro también le diga sígueme. Él va detrás fielmente y al mismo tiempo es una invitación a ver esta fidelidad plena de este discípulo y por lo tanto que nosotros debemos imitar. ¿Estamos siendo fieles como Juan a nuestra iglesia, al Papa, a Jesús? Vamos con el tercer punto: acciones del Maestro. Al terminar el Evangelio de hoy en el párrafo final, vamos a ver que es el mismo discípulo quien nos presenta estas acciones hechas por el Maestro, pero también nos dirá que estas y muchas más hizo Jesús, dándonos a entender que no hay papel, que no hay lapicero que pueda escribir todas las acciones hechas por Jesús, mostrando las acciones del Señor infinitas e incalculables, diciéndonos indirectamente que por más que intentemos explicar, enumerar, nombrar las acciones de Dios o saber cómo Él actúa, no vamos a poder. Y esto nos permite ver un actuar constante y presente de Jesús en ese tiempo y hoy en nuestra vida. ¿Qué acciones está haciendo Jesús hoy en nuestra vida que no estamos viendo? ¿Las estoy escribiendo en mi vida o las dejo pasar?
¿Estoy contemplando las acciones del Maestro que hace en mí todos los días? ¿Llamándome, invitándome nuevamente a seguirlo, a ser fiel? ¿O las dejo pasar haciendo oídos sordos? Por lo tanto, hoy Jesús nos dice: sígueme, sé fiel y mira las acciones que hago constantemente en tu vida. Ya es tiempo. Que la paz de Jesús esté siempre contigo. Te saluda tu amigo Aldo Chávez y recuerda que estás en Católico al Día. Te invitamos a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa el botón de la campanita y así te llegará el Santo Evangelio todos los días. También recuerda que compartir es evangelizar, pues puede que alguien lo necesite. Me encomiendo a tus oraciones y que tengas un buen día.